Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y rápidamente, ya que la escritura nos tiene como picas, así como, ¡uy, que sigue, que sigue! Vamos a ir a la escritura en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, que es donde nos quedamos la semana pasada. Y la Biblia dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Al empezar aquí el versículo 3 dice la Biblia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. La misericordia de Dios. La misericordia. ¿Sabe? La misericordia y la gracia son dos palabras son dos palabras muy cercanas. Y a veces no podemos distinguirlas entre una y otra. Pero la gracia se refiere a la culpa, al sentimiento de culpa y a la verdad de culpa que tenemos y que teníamos nosotros. Y que Jesucristo nos la quitó por su gracia. Nos llamó justos por su gracia. Nos hizo justos. Nos justificó, también dice la palabra de Dios. Y eso es por su gracia. Ahora, la misericordia, brothers, viene a cuando alguien está en miseria. Por diferentes razones. Pero está en miseria. Y esa es la mejor palabra que pude encontrar. Cuando su vida está en miseria. Necesitamos la misericordia de alguien. Y estoy hablando de una miseria literal, no simbólica, no imaginaria. Por ejemplo, mire, para mostrarle lo que es la misericordia, que aquí la Biblia nos está hablando, para que vea el contexto de la misericordia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 27, dice: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Dos ciegos le pidieron misericordia porque su vida era una miseria. ¿Ok? Dos ciegos reciben la vista. En Mateo 15, 22... y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Estaba, por sus condiciones, sus circunstancias, viviendo una vida miserable. Y necesitaba que alguien tuviera misericordia de ella. Otro ejemplo, Mateo 17, 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y aquí tenemos a una criatura, un hijo de un hombre que le estaba yendo mal por su condición. Algunos dirían espiritual, otros dirían emocional. Y el padre estaba atormentado al ver a su hijo como sufría. No tenía una vida sabrosa, deliciosa, sino que necesitaba que alguien tuviera misericordia. No porque se lo merecía, es importante entender eso. No porque se hubiera ganado la liberación o la sanidad o la salvación, es porque lo necesitaba. Únicamente la misericordia no viene como un pago de algo, viene la necesidad de alguien.
Entonces aquí el Señor Jesucristo, volviendo a la palabra de Dios, nos muestra que Él es misericordioso. Él es misericordioso. ¿Cómo vemos que Él es misericordioso? Porque al ver nuestra miseria, como vimos, muchos claman, muchos piden misericordia, y entonces Dios se mueve en misericordia, que es una acción, no es una emoción, no es un sentimiento, es una acción a misericordia. Por ejemplo, le doy ejemplos. Cuando Jesús sana al leproso que estaba en miseria, Marcos 1:41, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. ¿Cuánto le pagó el leproso? ¿Cuánto se merecía ser limpiado el leproso? Nada. Pero aún así Jesucristo expresó, demostró que es un Dios misericordioso. En Marcos 5:19 vemos a un endemoniado también, a un ex endemoniado diríamos ahora. Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa. No le permitió que, pues el endemoniado, después de que fue liberado, quería venir con Jesús, quería seguir a Jesús. Y dice que Jesús no le permitió eso. Le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia en ti. Y no es porque se lo haya ganado, no es porque, uy, este nació de este barrio, o tiene unos ojos tan bonitos que se merece una vida mejor. Ya ven cómo la gente dice: oye, yo no me merezco esto, yo no me merezco esto, yo me merezco algo mejor. No entienden el contexto que la misma palabra nos está enseñando. No se trata en realidad de que te mereces, porque si quieres que Dios te dé lo que te merece, lo que te mereces es condenación eterna, es castigo eterno, es rechazo, es reproche. Eso es lo que uno se merece. Pero cuando nosotros volteamos a ver a las personas, sobre todo los religiosos, tristemente otra vez el mundo cristiano, el cristianismo hoy, no le he puesto un número, pero yo le diría que una cifra muy alta, un porcentaje muy alto del cristianismo no es cristianismo verdaderamente. Yo diría que la mayoría de las iglesias en cualquier ciudad que usted apunte no son cristianos, aunque se llamen cristianos y aunque tengan nombres bíblicos y aunque le hayan robado el nombre al Señor Jesucristo, ya sea el Divino Salvador o la Puerta del Cielo o el Redentor o el Mesías o la Rosa de Sarón o el Lirio de los Valles, cualquier nombre que tenga. La mayoría de los cristianos el día de hoy no son cristianos, porque lo que se predica es algo humanista, donde usted se merece todo. Lo único que tiene que hacer es pedir. Y cuando vamos a la palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña es de que no nos merecemos nada. Es por eso que Dios es misericordioso. Si nos mereciéramos algo, entonces Dios no tuviera que ser misericordioso. Lo único que tendría que hacer es pagarnos lo que nos merecemos. Pagarnos. Usted va y trabaja 40 horas a la semana y el viernes le dan su cheque. ¿Por qué? Porque el patrón es misericordioso o porque se lo ganó. Porque se lo ganó, se ganó el billete. Entonces ahí está la misericordia. Y aquí es lo que está hablando entonces. Si usted recuerda a la introducción de este pasaje, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Entonces, la fuente de la misericordia es Dios. No hay nadie más misericordioso que Dios. Es lo que lo identifica a Dios, es uno de sus atributos. Aquí lo está diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de la misericordia. Nadie es más dador que Dios mismo. Nadie es más misericordioso que Dios mismo. La fuente de misericordia es Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que motiva a Dios a ser misericordioso?
¿Qué es lo que lo mueve a ser misericordioso? A ver nuestra miseria y a ayudarnos, rescatarnos, proveer, sostener, cuidar, guiar, proteger, alimentar, sustentar. ¿Qué es lo que guía a Dios a sacarme del hoyo, del foso? ¿Qué es lo que guía a Dios a aliviarme emocional y espiritualmente? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que lo empuja? ¿Cuál es el combustible que mueve a Dios? ¿Qué ganancia obtiene Dios? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué es tan misericordioso Dios? Porque está en su naturaleza. Es Dios misericordia. Él es, no tiene. Usted y yo tenemos un poco de misericordia. Pero intrínsecamente Dios es misericordioso. Es quien es su atributo. Es parte de su esencia. Es parte de su gloria. Entonces se mueve por su corazón misericordioso, por su naturaleza misma misericordiosa. Cuando usted escribe a Dios, algunos de ustedes han conocido mucho a Dios en las Escrituras y todavía mejor aquellos que lo han conocido relacionalmente. Cuando usted empieza a escribir a Dios, empieza a decir: Dios es eterno, Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios tiene todo el conocimiento. Llega un momento que dice: Dios es amor, Dios es misericordioso. Porque es quien es Dios, misericordia. Entonces esa es su motivación. La motivación de Dios es Él mismo. Él mismo es su esencia. Ahora, ¿cómo alcanzamos la misericordia? ¿Cómo tenemos? ¿Cuál es el medio por el cual se alcanza la misericordia de Dios? En específico, esta de la cual está hablando aquí, en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí está la misericordia en acción, en efecto, la misericordia en verbo. Esperanza viva, nos hizo renacer para esperanza viva. Bueno, ¿quién obtiene esa esperanza viva? ¿Cómo agarro esa misericordia en real? ¿Quién puede agarrar esa misericordia de parte de Dios, donde Dios nos da la esperanza viva? Dice, esperanza viva. Bueno, aquí lo acaba de decir. Dice, nos hizo renacer. Ese es el medio que Dios usa para que usted y yo podamos obtener la esperanza viva, la misericordia real. ¿Cuál es el medio? Renacer. Es a través del nuevo nacimiento que sucede. Algunas personas, cuando yo dije, ¿quién alcanza la misericordia de Dios? ¿Quién puede alcanzar esto? Algunas personas, quizás todos pensaron, pues todos. Dios es misericordioso con todos. Con todos. Sí, pero ahora ya especificando lo que el pasaje está hablando, ¿quién alcanza la esperanza viva? Que es la misericordia expresada. Los únicos que alcanzan la esperanza viva son los que nacen de nuevo. Aquí dice, nos hizo renacer, dice la cita. Ese es lo que Dios usa para que usted, para que yo, para que cualquier persona en el mundo alcance esa esperanza viva. Es la regeneración. Es el medio por el cual nosotros podemos recibir la más grande expresión de misericordia de parte de Dios. El nacer de nuevo. El mejor ejemplo y el más usado y parece ser otra vez en los círculos cristianos que deberían entenderlo más mal comprendido, está en Juan capítulo 3, en la charla que tuvo Jesucristo con Nicodemo, una plática asombrosa. Está hablando Nicodemo, ¿cómo alcanzo la esperanza viva? En otras palabras, para ponerlo en contexto, ¿cómo alcanzo? Le dice Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo a Jesucristo le dice, ¿cómo puedo alcanzar el reino de los cielos?
Y Jesucristo le contesta ahí en Juan 3, capítulo 3, Juan 3, versículo 3, le dice Jesucristo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es lo mismo que Pedro nos está acá diciendo, por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí Jesucristo le está diciendo en Juan 3 a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo, ok, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y este era un religioso que no entendía, como muchos religiosos he visto que el día de hoy, cristianos tristemente, menciono los cristianos porque pues son los que más agüitan, no entienden la enseñanza tan rica que hay aquí. Le pregunta a Nicodemo, ¿cómo? Ahí está la pregunta, ¿no? La pregunta del $1,000,000, ¿cómo nazco de nuevo? El pastor, 1 Pedro, Juan 3, Filipenses, Colosenses, Corintios, todos dicen que hay que nacer de nuevo. Aún Santiago menciona el nuevo nacimiento. ¿Cómo se obtiene eso? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la fórmula? ¿A quién tengo que matar? ¿Cómo le hago? Esa es la verdad. Bueno, pregunta a Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Jesucristo le contesta en el versículo 8 de Juan 3. Y miren nomás qué cosa, le dice Jesucristo a Nicodemo, cuando Nicodemo pregunta cómo, le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando empecé a pastorear hace algunos añitos atrás, sí, hace tiempo, la verdad es de que yo quise llenarme de información de cómo nacer de nuevo. Dije, ok, la iglesia está llena, en la iglesia hay mucho César y mucho José y necesitan nacer de nuevo. Y algunos Carlos y algunos Jesús necesitan nacer de nuevo. Entonces, encontré una cantidad exagerada de libros que se han escrito de cómo nacer de nuevo. Exagerada la cantidad. Escritores tras escritores escribiendo la clave para nacer de nuevo. Y cuando Jesucristo le responde a Nicodemo, ¿cómo es que se nace de nuevo? Le dice, el viento sopla de donde quiere, primero. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene, ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Bueno, esta enseñanza está ricota porque, resumido es cosa de Dios. Resumido, Dios es el que da el nuevo nacimiento. No hay una fórmula que tú puedas hacer. Si algo puedes hacer es escuchar a Dios, a escuchar su llamado y rendirte delante de su presencia. Rendirte, lo que significa rendirse, rendirte delante de Dios, y Él se encarga del resto, completamente. Algunas iglesias han intentado ayudar a nacer de nuevo y han puesto listas en las paredes, han puesto listas de lo que no se debe de hacer como cristiano, de lo que sí se debe de hacer. Déjelo que ronde, hermana, así es que andan muchos bichos y a lo mejor déjelo que ronde. Unas listas y las listas dicen no traer zapatos tenis, no traer blusas tank tops, no, ¿sí me entiendes? La listota, ¿no? Porque les quieren ayudar. No escuchar a Bad Bunny.
una listota grandota de cosas para ayudar a la gente. Pero Jesucristo dijo, no, espérate, es como el viento, así es nacer de nuevo. Ahora, aquí estás usando una analogía tan preciosa, está usando una imagen tan cercana a ella misma, porque está hablando, Jesucristo está usando el viento. La palabra para viento, ponga atención, estamos hablando del Espíritu Santo en Juan 3, pero estamos hablando de nacer de nuevo. Jesucristo dijo que para nacer de nuevo necesitábamos el Espíritu Santo. Y Jesucristo dice, mira, para nacer de nuevo es como el viento. Y la palabra para viento es la misma palabra que se usa en hebreo y en griego para espíritu. Es la palabra en hebreo ruach, o la palabra en griego pneuma. Es la misma palabra, una es en hebreo y otro es en griego. Y esa palabra significa soplo, significa espíritu, significa viento, significa aliento. La misma palabra significa todas esas cosas. Y entonces le está diciendo, el viento sopla y no sabes de dónde viene. Imagínense nomás la analogía que Jesucristo está usando. ¿Quién es el que le da el nuevo nacimiento? Dios. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Se está usando la palabra viento. Usted recordará que allá en Génesis capítulo 2, en el versículo 7, dice la Biblia que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué hizo? Sopló. Ahí está la palabra ruach. Está la palabra pneuma. La misma que Juan estaba usando, Jesucristo está usando en Juan capítulo 3. El que le da la vida, el que le da el nuevo nacimiento, el que le dio el primer nacimiento fue Dios, el que le va a hacer el segundo nacimiento es Dios. ¿Qué hizo usted? ¿Qué voto? ¿Qué elección? ¿Qué opinión tuvo usted en su primer nacimiento? ¿Quién le preguntó si quería venir a la tierra? ¿Quién lo consideró siquiera? Es Dios. Es Dios el que hace todo. Es Dios. Por eso le dice Jesucristo a Nicodemo, así es todo aquel que es nacido de nuevo. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la fórmula? Póstrate, arrodíllate, entrégate delante de Dios. En cuanto sientas ese llamado, en cuanto sientas que es hora, en ese instante, en ese momento, porque puede ser la única chance que tengas. Y Él, pues, Él se encarga del resto. Uno viene de repente a Dios, muchas veces uno no planea. Yo estoy seguro que yo no planeé venir a Dios. Él mueve las circunstancias, mueve las cosas. Y de repente ya estamos delante de una oportunidad, la oportunidad de nuestra vida. Mire, hasta con un superhéroe estamos hoy, se llama Shazam. Shazam. El caso, brothers, es que es lo que está diciendo la palabra de Dios. La misericordia de Dios, expresada en su más grande expresión, que es la esperanza viva, se obtiene al nacer de nuevo, con el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento se obtiene también y únicamente por medio de Dios. Por medio de Dios. Y la verdad que hay personas que no han nacido de nuevo. Volviendo a la cita, dice la palabra de Dios aquí en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice, si lo que esperamos nomás es en esta tierra, si tiene caducidad, si no es más allá de este mundo, entonces somos las personas más miserables que existen. ¿Sabe por qué? Porque esta esperanza viva es muy diferente a todas las demás esperanzas. Todas las esperanzas en esta tierra tienen caducidad. Todas. Todos los sueños, todas las ilusiones tienen caducidad. Terminan muertas y muchas veces en muerte.
Algunas personas sueñan con una carrera y sienten que la carrera es el todo de su vida y están tirándole la carrera, y cuando llegue y cuando la alcance y cuando lo logro, y se imaginan su diploma, su título, su grado, y después de eso lo logran y se dan cuenta que no es lo que pensaron, y luego sueñan con tener un matrimonio, una pareja perfecta, ese varón, esa hembra que los ame, que los cuide, que los respete, que los admire, que los apapache, que les hagan piojito, que los tolere, que los aguante. Y cuando se casan se dan cuenta que no era cierto, que no sucedió, la esperanza se murió. Hasta ahí llegó, a tal grado donde muchas mujeres han dicho: yo ya no tengo esperanza que este viejo cambie, ya no tengo esperanza de que esta cosa cambie. Y muchos agarran otra esperanza y dicen: con niños se arregla la cosa. Ay, Señor, mándame un hijo, porque soy miserable con este viejo y yo solo. Si tuviera niños. Y tiene niños, y mientras más van creciendo, más se van retirando de lo que usted pensó que un niño iba a hacer para su vida. Más preocupaciones le van sacando. La esperanza le trajo tristeza muy pronto, y muchos terminan soñando con jubilación, retiro. Quiero ya retirarme, quiero dejar de trabajar, quiero jubilarme ya, por fin, mi Social Security. Cuando lo agarran se dan cuenta que no les alcanza ni un pepino, y dicen: por esto necesito otro trabajo para poder continuar. Y cualquier esperanza que usted tenga en esta tierra está destinada a morir, ya está muerta en sí, pero no se han dado cuenta. Como la canción: este pobre ya está muerto, esta esperanza ya está muerta, pero no se ha dado cuenta. Yo no sé cómo es la canción, a mí no me salen clips ahí en el YouTube, nomás me sale una cosita, a lo mejor es una cosa fea, pero el caso es de que la única esperanza que no tiene fecha de caducidad, por lo tal es la única que verdaderamente está viva, es la esperanza que tenemos en Dios. Amén. Es la única, la que tenemos puesta en Dios. Por eso es una tragedia tantas iglesias que nomás predican todo este mundo, todas estas ganas de tener y de ampliarse, vanidad y egoísmo, estas ganas de enriquecerse materialmente aquí en la tierra. Están construyendo aquí en este mundo donde todo caduca, donde todo muere. Jesucristo lo dijo bien claro en Mateo 6:33, no hagas tesoros aquí, donde hasta la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones hurtan. Haz tesoros en el cielo, Mas buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, la esperanza viva, por lo tal, no está en esta tierra. No está en esta tierra. Hay cosas bonitas, no les digo que no. En esta tierra hay cosas, miren nomás ustedes qué chulos están. Hay muchas cosas bonitas. Pero esto que tenemos aquí en la tierra, por más lindo que está, por más bonito que está, ya sean hijos, ya sea pareja, ya sea sobrinos, ya sea amigos, no se compara a la hermosura, al gozo, a la felicidad, a la llenura que vamos a tener al lado de Dios, donde están involucradas las personas, donde hay personas, donde están sus seres amados, los seres amados con los cuales usted va a ser verdaderamente feliz por siempre. Es horrible, es que sentí que un gato me entró de reversa. Sigamos. Entonces, recuerde, para esa misericordia que Dios tiene, pues Dios es la fuente. La motivación es su misma naturaleza. El medio por el cual obtenemos la misericordia es la regeneración. Gracias, hijo. Es la regeneración, es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo se ve esa esperanza viva? Nosotros somos criaturas que nos imaginamos, somos personas que aprendemos con ver. Nos llaman visuales, somos criaturas muy visuales.
Versículo 4 dice, ¿cómo se ve esa esperanza viva? Y dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tiene que ser de otro mundo, porque todo lo que está en este mundo está contaminado, y todo lo que está en el mundo, si no está corrupto ya, va a terminar corrupto. Todo lo que está en este mundo se va a terminar marchitando, la última palabra, inmarcesible, que se marchita. Entonces, si la esperanza es una esperanza viva, no puede ser de este mundo, no puede estar en este mundo, tiene que estar más allá, fuera de este mundo. Una esperanza incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Nueva Versión Internacional dice una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, y eso es lo más sabroso. Es una cosa hermosa lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo nos ha dado? ¿Cómo tenemos esa esperanza viva? Gracias a que hemos nacido de nuevo. Y no por nosotros, dice Efesios 2, no por algo que nosotros hicimos, para que no por obras, dice Efesios 2, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. No, es gracias a Él, asombroso, maravilloso. Entonces, si Dios nos, en su misericordia, Jesucristo sanó ciegos, limpió leprosos, levantó a paralíticos, liberó a endemoniados, resucitó muertos, pero era una probadita de su misericordia. La verdadera misericordia de Dios la vemos al heredar esta esperanza viva, esta esperanza de siempre. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir por siempre? Yo planeo vivir por siempre, y hasta ahorita las cosas van funcionando bien. Esa es la idea, vivir por siempre. Por eso para mí, aparte de todo, algunas personas, a lo mejor usted se le ha cruzado por la mente la idea, ok, ¿cómo le voy a hacer si yo voy a estar en el cielo y se supone que es pura felicidad? Ahí no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Cómo va a ser posible que yo esté en el cielo donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, pero voy a saber que tal persona va a estar a ser amado? No está ahí, le tocó pasarse la eternidad en otro lado. ¿Cómo puedo ser feliz con ese conocimiento? Las respuestas teológicas se las voy a dar después, pero la respuesta práctica se la doy ahorita mismo. Pues entonces esfuércese para que también ese ser amado esté ahí arriba. Haga su trabajo, comparta la esperanza viva, invítelos. Si cuando menos no se atreve a compartir a Jesucristo, invítelos a la iglesia para que logren también ese nuevo nacimiento, no por sus fuerzas, sino por Dios mismo, que es el que lo da. Si lo que a alguien molesta, si lo que a alguien incomoda, si lo que no lo permite mantener paz a alguien es la idea de que un tal ser amado va a estar en la condenación eterna, pues póngase a jalar, póngase a trabajar, póngase a chambear, porque eso es lo que se supone que tenemos que estar haciendo nosotros aquí, ¿no? Bueno, pero es una esperanza viva, la única. ¿Cuál es esa esperanza viva? Un carro mejor, una casa mejor, un viejo mejor, la mejor y la única esperanza viva es una eternidad con Él. Y aquí dice, reservada en los cielos para vosotros. Ya después vamos a ver un poquito más, pero con este último, como lo escribe la esperanza, donde es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, nos está diciendo que está asegurada. Asegurada. Es increíble, muchas personas, muchas religiones y cristianos, siempre involucro a los cristianos. Yo he tenido a través de los años la oportunidad de preguntarles, y tú eres salvo, y tú vas a heredar la vida eterna, y tú vas a estar en el nuevo reino, y tú vas a, ¿qué onda? Y sabe que
mucha gente contesta, no sé, solo Dios lo sabe. No sé, solo Dios lo sabe. Incluso cristianos que van a iglesias evangélicas no pueden estar seguros de su salvación. Pues ¿en qué Dios han creído? ¿Cuál Dios conocen que no cumple sus promesas? Aquí está diciendo una esperanza viva. La esperanza viva es estar en el cielo. Y dice, esa esperanza es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, está asegurada en Cristo Jesús. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 28, Jesucristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Hay seguridad o inseguridad en esas palabras? Hay seguridad. Jesucristo no está diciendo, chanza, ojalá y nadie me dé un manotazo. No, hay seguridad, nadie los va a arrebatar de mi mano. Primera de Juan 5:13, les escribe Juan a la gente, le dice, estas cosas los escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Para que sepan, para que entiendan, para que agarren la onda. Ustedes no están caminando en la cuerda floja, ustedes están seguros en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién te puede separar? ¿Quién? Peligro, hambre, destrucción, ni lo porvenir, dice. Ni el futuro, lo que uno conoce, nada te puede separar. Entonces es lo que está hablando. La esperanza viva es seguridad, está asegurada. Y otra vez por lo mismo, no por usted y por mí, no por nosotros, no porque nosotros ya somos muy habilidosos para mantenerla. No, otra vez no depende de mis fuerzas. Depende de aquel que me dio el nuevo nacimiento. Depende de aquel que ha sido misericordioso conmigo. Depende de Dios mismo. Él es. O sea, a tal grado que hasta en las cartas paulinas dijo, el que comenzó la obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo tras versículo, saturado de que estamos seguros en Cristo Jesús. Y aún así hay personas, pues no, nadie sabe quién va a ser salvo. Yo sí sé. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10 lo dice bien claro, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice, hay una chance de que seas salvo. No, está afirmando, hay seguridad en esas palabras, serás salvo. Y luego explica por qué en el versículo 10 del capítulo 10 de Romanos. La seguridad, y es lo que está diciendo aquí, esa esperanza viva, nadie la puede corromper, nadie le puede dar fecha de expiración. Estás amarrado en Cristo, o sea, es viva, tu esperanza nunca va a morir. Ese es un atributo que tiene tu esperanza, porque está fundamentada en la roca, no en tus fuerzas, no en tus medios, en la roca. Ya por último, Efesios capítulo 3, versículo 20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. Y muchas personas le dan el contexto a este versículo de aquí en la tierra. Mira, entonces yo le estoy pidiendo a Dios un carrito del 2010, a lo mejor me quiere dar uno del todo material y cálmese, está hablando de lo espiritual, de lo bueno, lo que cuenta, lo eterno, lo sabroso, incluso lo invisible, cosas que no se ven. De eso, y el poder que actúa en usted es Jesucristo, que le ha dado un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo que lo está fortaleciendo por la fe que usted ha depositado en Él. No porque somos quienes somos, no porque soy de tal barrio, de tal ciudad, no porque tuve tales experiencias. No se refiere a ese poder, se refiere a Dios dentro de mí, mi cuerpo. Aquí mismo en Efesios dice, no te llenes de vino. ¿Cómo va la cita? No os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. De eso se trata. El Espíritu es el que nos lleva, el que nos mantiene, el que nos acarrea. Por eso la esperanza es viva, porque nunca va a morir. No que está viva y después muerta, no.
nunca va a morir. Atributo a la esperanza que nos da Dios es que no muere jamás. Vamos a orar.